Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a hablar de puntos álgidos de la historia de México en este momento, por dónde estamos transitando, tomando como modelo o como un botón, digamos, para darnos a entender lo que estamos viviendo de sufrimiento aquí en la nación mexicana, de Michoacán a Sonora. Y luego los nudos que encontramos en el estado de Sonora debido a distintas causas. 3 causas diferentes, pero que se conjugan en un mismo lugar y que afectan al estado de ánimo de los habitantes de Sonora, pero también se extiende ese duelo, esa incertidumbre, ese pesar a nivel nacional. Está con nosotros para hablar de esto Rodolfo Sánchez Mena, sociólogo e investigador que ustedes ya conocen, y que Celeste Sáenz de Miera, titular de este espacio en Anunciación TV, Voces del Periodista, pues les ha presentado, les ha compartido para analizar los distintos casos difíciles que estamos viendo, viviendo y sufriendo a nivel mundial. Ahora es de Michoacán a Sonora y estas 3 cuestiones que en Sonora se van conjugando y que nos hablan mucho de la política mexicana. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenos días. Buenos días, Tere. Me da mucho gusto estar contigo, con la presidenta de la Fundación, y lamentamos en este caso la ausencia de la titular de Voces del Periodista, pero mandamos un saludo a todos auditorio con el interés de estar como siempre con ustedes, tratando los últimos acontecimientos que se van dando en relación a Michoacán, que sigue siendo un punto neurálgico, como tú comentas, de toda una serie de situaciones que acabamos de conocer los mexicanos y que yo le llamo a un trabajo que se va a publicar en Voces del Periodista, que es la revista del Club de Periodistas, Los Archivos Secretos de Mamá Rosa. Todo mundo se enteró de esta guardería, particular, privada, que existía en la ciudad de Zamora, por una serie de hechos que se dieron a conocer profusamente por la prensa, por la televisión y por muchos analistas. Todos ellos hicieron interpretaciones diversas del fenómeno que de ahí se trataba, y muchos hicieron linchamientos mediáticos, hicieron juicios, y de lo que nosotros enfocaremos el caso es verlo en qué situación política se ubica la situación de Mamá Rosa, porque es una guardería que se fundó hace 60 años, cuando el gobernador del estado era el general Dámaso Cárdenas del Río, hermano del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, en una situación y en una coyuntura muy especial, porque había un candidato que había competido fuertemente por la presidencia de la República, que era el general Enríquez Guzmán, y había dividido la opinión política, como son en ese momento una competencia electoral muy reñida, y donde estaba como candidato el candidato del PRI en ese entonces, el licenciado Ruiz Cortines. Don Adolfo Ruiz Cortines compite entonces con el general Enríquez, y en esta coyuntura se funda en Zamora, Michoacán, esta casa que va a perdurar a lo largo de 14 gobernadores en el estado de Michoacán. ¡Qué barbaridad! Y a lo mejor los primeros ni se enteraron que se había abierto ese albergue. No, desde luego quizás que para ellos era peccata minuta el tipo de albergues que se abriera, y no era significativo para ellos, ni siquiera un acontecimiento que les favoreciera políticamente. Con el paso del tiempo se fue fortaleciendo el poder de la señora Verduzco,
porque era una gente de las familias más ricas de la región. Y entonces ella, con un carácter muy fuerte, según reporta León Krause, hijo del historiador Krause, que lo llevó su padre a conocer este albergue siendo pequeño, y él a lo largo de su vida vio cómo salieron de esa casa más de 7,000 niños que crecieron en este albergue y que recibieron el nombre de Verduzco, los apellidos de Verduzco. Es decir, ¿qué hay tras de toda esta casa? Y como comento en la situación de Zamora, Michoacán, que es un centro muy importante de poder financiero y religioso de la región, que abarca pues toda una vasta región comprendida en los altos de Jalisco, que comprende parte de Guanajuato, León, Guanajuato, lugares muy significativos porque son el epicentro. Zamora es el epicentro de buena parte de los movimientos que se dieron alrededor de la cristiada, de los dos movimientos cristeros, y las familias más significativas de la región de Zamora fueron los que hicieron la conducción de este movimiento. Entonces no es poca cosa, porque tiene todo un sustrato político muy fuerte. Por ejemplo, digamos, perdón que te interrumpa, sí, pone en evidencia esa ayuda como se entendía antes, ¿no? Una ayuda de que, bueno, estos niños no tienen quien los cuide, vamos a mandárselos a la señora esta y que ahí les den de comer, y es tipo guardería, como lo dijiste al inicio, es una guardería, no es un centro de desarrollo humano, no es una escuela, no es una familia, sino que es realmente una guardería. Y era como para lavarse la conciencia. Bueno, y como vimos al final, ya en estos acontecimientos, que tenía más de 600 alojados de 4 entidades, ¿sí? Recibían no nada más de Michoacán, también en el caso de Jalisco, de Querétaro, de Hidalgo, ¿sí? De Jalisco. Entonces era un centro de concentración de niños. Pero no nada más se trata de niños en abandono. Ahí, como lo dice el título de este artículo, también hay niños no deseados. Hay niños no deseados de las familias más ricas de la región y que iban a dar este lugar, y por eso estas familias aportaban generosamente recursos, donativos, que permitió que creciera este albergue, no nada más con los niños, porque tiene la señora Mamá Rosa 3 centros de atención para ancianos. Y bueno, pues esta documentación que debió de haber sido guardada celosamente, pues ahí está, por 2 notarios, uno que fue de los últimos 30 años y que guardó el registro de todos los niños que pasaban por ahí. Entonces ahí están estos documentos. ¿Qué pasó a los 60 años de la existencia de esta guardería? Bueno, pues en la coyuntura de los niños de la frontera, que hay esta gran presión, que hay un fenómeno de orden geopolítico, tanto en la frontera sur de México como en la frontera norte, por la migración que se extiende hacia los Estados Unidos de niños migrantes, y que explotó este problema, se dio este descubrimiento para encubrir y tratar de mediar la situación del escándalo de los niños en abandono en la frontera. Y eso abrió otro boquete más grande, en la medida en que se empezaba a profundizar el problema de los niños de la frontera y de los niños de Zamora. ¿Cuántos niños hay en México en situación de abandono, de maltrato? Y lo que investigaron
lo que investigaron, personalidades muy cercanas al Papa, como es el obispo de Honduras y como es el obispo, uno de los obispos de Argentina, son muy cercanos al Papa. Cuando el presidente Peña Nieto fueron de visita al Vaticano, en una visita de Estado, y salió a colación la situación de los niños de la frontera y el interés del Papa por visitar uno de los puntos de cruce de los migrantes en la frontera mexicana. Llegado ese momento, la situación de los niños de la frontera llegó a su límite de explosión política, y esto cundió sobre todo por la información que le proporcionaron al Papa, que está oculta tras las cadenas de los migrantes, que es el grave problema de la trata de esclavos que hay tras las grandes cadenas de migración, con las redes globales del crimen que manejan prostitución infantil, prostitución a escala global, y que representa un negocio de millones de dólares. Es decir, a este nivel llegó la circunstancia a abrirse una caja de Pandora que no se conocía y que no se estaba manejando. Entonces, y yo creo que es un momento muy, muy importante para los movimientos feministas, porque se han de dar cuenta en este fenómeno de las consecuencias del menosprecio de la maternidad, del menosprecio de la feminidad, que entre los valores femeninos espontáneos de la naturaleza humana de la mujer está el sentido de cuidado, de protección, de cobijo, de cariño, de defensa de la vida, y esos valores que se han menospreciado al virilizar a la mujer, pues tienen en abandono, se dice extraoficialmente, 400,000 niños en albergues, y esto es dramático. 400,000 niños, más todos los miles, cientos de miles de niños que están migrando por toda América Latina. Tienes razón, Tere, en este punto, y en este punto es muy importante la manipulación política y económica que se hace tanto de hombres como de mujeres. Si en diferentes momentos de la historia y en circunstancias críticas, por ejemplo, en el caso que tú mencionas, la necesidad de que vaya la mujer a trabajar para complementar el ingreso, si en los años 40 veíamos que excepcionalmente salían las mujeres a trabajar, con un solo ingreso alcanzaba para que las familias vivieran y vivieran bien. Ahora se requieren 3, 4, hasta 5 ingresos para medio vivir, porque se ha deteriorado completamente el salario de los mexicanos. Si lo que compramos, que tiene un valor de precio dólar, y nos los pagan con bilimbiques. Entonces, si la circunstancia de manipulación del rol de la mujer nos lleva a que si se sobreestimen otros valores que no son propiamente de los valores más sublimes de la mujer, les decimos sublimes, ¿sí? Y se sobrevaloren otros para que la mujer se vuelva fría, ¿sí? Y los hombres y la sociedad misma se vuelva insensible sobre el futuro que están pasando otros mexicanos, otros niños, niñas y los ancianos. Entonces esta desvalorización, deshumanización, nos hace evidente que estamos viviendo en una crisis civilizatoria profunda, y que es necesario replantear el modelo económico, el modelo político y el papel que jugamos los mexicanos si queremos ser y vivir en una mejor sociedad y en mejores condiciones de vida. Así es, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos con más.
Continuamos en Anunciación TV y lo que vemos como un asunto muy importante es esta aportación de la Universidad Autónoma de Puebla, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, de la Asociación Nacional de Padres de Familia, entre otras organizaciones que se sentaron a hacer un taller para padres que se pueda compartir de manera libre a nivel nacional en todos los espacios públicos y privados de creyentes y no creyentes. Escuela para Padres es un taller, 16 talleres que integran un curso completo. Lo ideal es que sea 1 hora a la semana. Son varios temas en cada uno de los talleres y entre grupos de entre 16 y 20 personas se sientan a platicar sobre la vida, a conocer la naturaleza humana, a entender lo que es la antropología filosófica del ser humano y entonces, pues así aspiramos a que México vaya dándole la vuelta a la tortilla, como decimos acá, ¿no? Y que podamos aprender y revitalizar nuestro sentido paternal, maternal, y pues hacer que los niños crezcan como hombres y mujeres felices, que hoy no están siendo así. Claro. No. Si comentábamos en un pasado programa que los niños, si la niñez no existía, ni la juventud existía, son inventos de la sociedad industrial. Los niños no son la visión que tenemos de Walt Disney, de tontos que están viendo programas de caricaturas. O sea, son pequeños que van a madurar rápidamente dependiendo de la capacidad que tenga la sociedad y los propios medios hoy para desarrollarlos, para que maduren rápidamente y jueguen un papel importante. Los niños son de talento, de inteligencia cada vez más avanzada y esto a mí no me queda la menor duda. Entonces, aquí la cuestión es muy importante, que el perder buena parte de nuestra niñez, el extraviar buena parte de nuestra juventud con todos estos operativos, le resta capacidad a nuestro país para desarrollarse y romper una serie de inercias que tiene y de obstáculos que se le van poniendo. Por ejemplo, en el caso de Mamá Rosa, ¿qué sucedió con este albergue? El interés que había ahí era de reciclarse un grupo que está atrás de todo esto y que pretendía dejar atrás este viejo modelo y crear un nuevo modelo de reciclamiento de los grupos que manejan esta situación en Michoacán. De acuerdo con el comisionado para la seguridad Castillo, que tiene como interés salir de el estado de Michoacán. Perdón. Sí, no te preocupes, apaga tu celular y seguimos platicando. Y luego, por supuesto, que nos vamos a Sonora, ¿no? Porque hay cosas que comentar a partir de la focalización de la atención mundial en los niños migrantes, de la atención nacional en el tema de la Casa Zamora de Mamá Rosa. Pues tenemos que retomar el tema de la guardería ABC en Sonora y luego pues mirar a ver cómo se entrelaza el furor de la sociedad sonorense con el tema de Mireles en la cárcel de Hermosillo, con el tema de los yaquis que están siendo arrebatados, despojados del agua del río Yaqui, y bueno, son tantos temas que te dejo, adelante. Claro, es decir, esa es la situación.
de que localmente el pretexto de hacer toda esta cortina de humo, es una cortina de humo que tiene un fondo profundo de la circunstancia que hay en Michoacán. Definitivamente el propósito era pues dejar fuera a todas las peticiones, todas las demandas que se están haciendo para que libere a Mireles, que es el dirigente, al doctor Mireles, que es el dirigente de las autodefensas de Michoacán y que estaba combatiendo a los caballeros templarios. Curiosamente, en esta coyuntura reaparece un video de La Tuta, que es el dirigente de los caballeros templarios, que está enterito, mientras el que lo combatía está en la cárcel, ¿sí? Entonces, hay estas circunstancias. Ahora, ¿dónde tienen a Mireles? Lo mandaron lo más lejos posible de Michoacán, porque si lo hubieran encarcelado como correspondía en Michoacán, pues tendrían la presión de todos los michoacanos ahí, que estarían exigiendo su libertad. Pues lo enviaron a Sonora. Pero cuando llegó a Sonora, Mireles, inmediatamente los sonorenses, que tienen muchos agravios, se movilizaron para ver qué requería Mireles y para patentizarle su apoyo. Le dijeron, aquí también hay en Sonora autodefensas. ¿Quiénes son esos agraviados? Pues están aquellos padres que fueron víctimas de infanticidio, los de la guardería ABC, que a la fecha sus familias, sus pequeños que murieron por descuido en otra guardería, pero en una guardería que había sido privatizada del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dirigía en ese momento Molinar Arcasitas, el director del ISSSTE, y que fue puesto a recaudo por la Suprema Corte de Justicia y que por adelantado lo declaró inocente para que no se le pudiera juzgar en el futuro. Es decir, esto es algo inusual. También está el gobernador Burs y la familia de la ¿El esposa, gobernador que mencionas de California? De Sonora. De Sonora. Padres. No, el actual es Padres. Sí. El actual es Padres. Entonces, él y junto con ellos, la familia que tenía concesionada la guardería, que hacía negocios, porque son puros negocios estas guarderías, desapareciendo los DIF, los creó doña Eva Sámano de López Mateos, para proteger a la niñez de México hace 50 años. Pues toda la estructura que creó doña Eva Sámano de López Mateos está desmantelada, son puros negocios. Aquí en la capital, el DIF, ya puntualmente ayer, nuestra amiga Celeste, directora y conductora de Voces del Periodista en radio, pues dio cuenta de cuál es la situación que priva en el DIF capitalino, pero eso es generalizado. Es decir, la función que tenía el DIF de protección a la niñez mexicana, ¿sí?, está totalmente desaparecido. Esto es algo que se tiene que reconstituir junto con los nuevos derechos de los niños, con una nueva visión, con derechos de nueva generación. Entonces, si estos señores, los padres de estos niños que murieron en un incendio en la guardería ABC, no les han hecho justicia, y los familiares de la señora Margarita Zavala, que fue a los que les dieron la concesión en Sonora, pues luego fueron protegidos. Entonces, a la fecha, una sola trabajadora de Quinta, ¿sí?, una trabajadora social, pues la andaban procesando. Yo no sé si la tienen ahí en la cárcel, pero es un chivo expiatorio. Aquí arriba están los que hicieron los negocios cuando hicieron estas concesiones. Bueno, a un lado están los yaquis que tú has estado trabajando con ellos,
que sabes cuál es la circunstancia que tienen estos indígenas del norte del país y que pues han peleado a lo largo de su existencia por defender sus tierras, por defender su agua. Pues ahora el agua que le fue concesionada, buena parte de ello le está siendo arrebatada por la construcción de un acueducto que le llaman acueducto Independencia. Yo le llamo dependencia, ¿no? Porque pues el interés es proporcionarle toda esta agua a una serie de empresas transnacionales que se están instalando en Hermosillo y que vamos a reconocer una situación. Van a generar una buena parte de empleos para la gente de Sonora y va a proporcionar desarrollo. Pero aquí la situación en particular, y la tenemos que ver en esta óptica, ¿cuál es el papel del Estado mexicano frente a las minorías indefensas y el enorme poder que tienen las empresas transnacionales que vienen y se estacionan en nuestro país y se llevan nuestros recursos y generan muy poco desarrollo para nuestro país o nada? Y siguen pagando miserables sueldos. Los grandes empleos normalmente son para ellos, son gente que viene de fuera, ¿sí? Designan a sus propios funcionarios, son de esos países, y los mexicanos desempeñamos los peores puestos y no tenemos ni oportunidad de nada, de capacitarse, de recibir utilidades, ni de ningún tipo. O sea, no son empresas que permitan compartir sus beneficios que tienen con este país, que les abre los brazos y que generalmente los impuestos que pagan son muy pocos. Y los beneficios que reciben al revés son muy grandes. O sea, reciben agua, reciben energía eléctrica, reciben energía de Pemex, infraestructura, mano de obra regalada, y a cambio de eso que recibe el país. Sí, aquí también hay un problema de cuestionamiento del tipo de desarrollo que estamos viviendo en el país. Aquí el problema entonces se ejemplifica con los yaquis, de qué manera si las minorías del país o grandes mayorías tienen una situación de indefensión frente a las transnacionales y no hay forma de que legalmente estén cubiertos. ¿Por qué? Porque legalmente ya se les dio la razón a los yaquis varias veces. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que se pare el consumo de agua de parte de Hermosillo. Bueno, ya se les había dado el amparo. Sí. Se les había dado el amparo, pero ya se suspendió el amparo. Sí, ya. Pero esto fue con qué artimañas, porque toda la ley estaba en favor de que el agua es por donde pasa el río de sus habitantes, o sea, de los habitantes de aquel lugar por donde pasa el río, y sin embargo... Bueno, sí, aquí tenemos una situación de que nos preguntamos ahí justamente, ¿de qué lado está la justicia? Ese es el grave problema que tenemos y que seguramente se están preguntando los yaquis, porque los yaquis pacientemente están recurriendo a nuestras instituciones, legalmente están dando su lucha, pero si les agotan y les cierran las puertas como a muchos otros, sí, el problema se va a tornar grave. Bueno, o sea, pues la última puerta es la de la justicia, la tocas y si no te la abren y son puros reveses y en lugar de obtener justicia te dan palos, pues tienes que dar alguna respuesta. Alguna respuesta y vamos a ver cuál va a ser de parte de los yaquis. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y seguimos analizando lo que se vive en México. Ya hablamos de las defensas comunitarias en Michoacán, ya hablamos de esta incongruencia de que un estado tan rico y tan religioso tuviera un basurero de personas humanas ahí en Zamora, Michoacán, un asunto que ya se resolvió, se puso en evidencia esta incongruencia cuando existen albergues no supervisados. Nos fuimos entonces al estado de Sonora, donde se vive el conflicto de los yaquis en defensa del río. Está también el enojo de los papás de la guardería ABC, que fue incendiada y cuyos hijos han muerto hace ya 3, 4 años, ¿no? Sí. ¿Cuánto? Sí. 3 o 4. Pues ya tenemos... Ya como 3, 4, ¿quién tiene la fecha? Bueno, es un asunto terrible. Y tenemos también pues a Mireles, el promotor de las defensas comunitarias en Michoacán, lo tenemos en la cárcel en Hermosillo, Sonora. Ahora vamos con más asuntos que duelen en México. Sí, cómo no. Sí, en relación a la cuestión de los niños migrantes, tenemos la intervención del gobernador Rick Perry de Texas, que pidió la intervención de 1,000 soldados para contener, de 1,000 soldados norteamericanos para contener en la frontera a los niños migrantes. Y por el otro lado, en contraste, la visita del gobernador Brown a nuestro país, previo a la gira de nuestro canciller Meade a California para invitarlo, y él aceptó, vino, se entrevistó con el presidente Peña Nieto. ¿Por qué hablamos del gobernador Jerry Brown y qué importancia tiene para nosotros? En California viven 2.2 millones de michoacanos y buena parte de ellos han apoyado, como ya lo hemos platicado en esta reunión, han apoyado a las autodefensas de Michoacán. Muy bien. Vamos a interrumpir un poco esta observación que tú haces para pasar al aire a Tomás Rojo, el ex vocero de las 8 tribus yaquis allá en el estado de Sonora, que están en este momento pues enfrentando un nuevo reto legal, y es en relación a la defensa del río Yaqui, porque han perdido del juzgado número 8, me parece, sí, es el 8. Tomás Rojo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Platícanos, Tomás, ¿cuáles van a ser las respuestas jurídicas, legales, que ustedes van a utilizar para enfrentar esta situación de que les hayan revocado el amparo en el juzgado número 8? Sí, haciendo un poco de antecedentes, el día 9 de junio
se nos otorgó una suspensión de plano. Una suspensión de plano por parte del juzgado octavo. Y una suspensión de plano es característico principalmente de los ejidos, de los núcleos ejidales, de las comunidades indígenas y de los pueblos indígenas. Esa suspensión de plano tendría que haberse ejecutado inmediatamente cuando se notificó a Conagua. Pero Conagua estuvo solicitando sentencias aclaratorias, estuvo solicitando aclaración a la propia Conagua y estuvo retardando el proceso de la ejecución de la sentencia. Entonces llegó un momento en que en la ejecución de la sentencia se trasladó una solicitud, una impugnación del gobierno del estado, y esa impugnación se turnó al tribunal, al tercer tribunal del quinto circuito, con sede en la ciudad de Hermosillo, y ese tribunal revocó la suspensión de plano, entendiéndose que hubo 3 magistrados. De los 3 magistrados, uno votó en contra o hizo un proyecto diferente, y los otros 2 se concedieron la revocación. Nosotros entendemos que hay una jurisprudencia que se tiene que interpretar a como la Suprema Corte en la primera sala lo dispuso, ¿no? Y en ese sentido la suspensión de plano se sigue por oficio. No se tiene que revocar una sentencia hacia una comunidad o un pueblo indígena, porque se sigue por oficio. Entonces, ahí hubo una violación a la jurisprudencia y de cierta forma el Tribunal Militar y concretamente los 2 magistrados violaron esa jurisprudencia. En ese sentido, pues hubo inconformidad por parte de la tribu de los abogados y ellos van a llevar el caso al Consejo de la Judicatura. El documento está en borrador y yo creo que en los próximos días, cuando regresen de vacaciones los señores magistrados y ministros, se tenga que entregar ese documento con esa información y esa inquietud nuestra, esa inconformidad. Claro. Tenemos que lo de nosotros, tenemos otro procedimiento jurídico legal, que es lo que la Suprema Corte de Justicia nos otorgó, nuestro derecho de obediencia, restituyendo nuestro derecho de consulta y que tenga una consulta indígena, que se está en proceso. Pero ese asunto, ese antecedente que sucedió, que fue sentencia el 9 de junio, pues el día 14 lo revocaron, pues sin haberse ejecutado la sentencia se revocó por el tribunal colegiado de Ciudad de Hermosillo. Tomás Rojo, sin embargo, ustedes han sido muy pacientes y han ocupado solamente las vías legales, salvo que también se han parado en la carretera para manifestar su inconformidad. Pero no hay algo más que hacer. Ya sé que hay organizaciones de la sociedad civil en este país que les están respaldando, más de 300 organizaciones, y también organizaciones de derechos humanos a nivel internacional. Pero ¿qué más se puede hacer? Porque no es posible. Se sigue extrayendo el agua del río Yaqui hacia Hermosillo, Sonora, y no hacia los pobladores de Hermosillo, sino hacia transnacionales. Llega directo a las tinas de algunas fábricas, según tenemos entendido. ¿Tú qué me dices a eso? Así es, el uso, el robo de agua que está llevando ellos le dicen el trasvase. Es un trasvase ilegal, pero aquí en China es robo. Efectivamente nosotros no hemos dejado de denunciar, de informar, y precisamente nuestra obligación como mexicanos tenemos que tocar las instancias del Estado mexicano nacionales, y las estamos agotando, pero a la par también con ese antecedente estamos recurriendo a las instancias internacionales. El mes próximo hay una audiencia, se está trabajando una audiencia y ya hay previa trabajo e información a ello, una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar todo el caso de la tribu y específicamente los procesos legales que han carecido de esa falta de transparencia, de esa falta de apego a la jurisprudencia y a las leyes,
y en este caso también la falta de acatamiento o de la violación de los ordenamientos judiciales por parte de los gobiernos, en este caso el gobierno del Estado de Sonora. Bueno, y tenemos también otras controversias allá en Sonora que están doliendo a todo México, que es al señor Mireles encarcelado en Hermosillo y los papás de la guardería ABC que siguen reprochando pues la muerte de sus hijos, ¿no? Por un descuido en el incendio de la guardería ABC. Esos dos temas de Mireles, la guardería ABC, se suman a esto que también nos duele, que es la lucha yaqui, todavía no ganada, en la práctica, porque legalmente está ganada, sin embargo les han puesto todo tipo de contrapisas para que no se aplique la ley, pues están doliendo mucho. ¿Hay alguna relación? ¿Ya se están sentando a conversar estos tres grupos inconformes, que con razón están inconformes? Sí, hemos tenido comunicación y hemos tenido ese lazo solidario hacia esos movimientos. Pero por la dinámica de la lucha de cada quien, hemos seguido por nuestro carril, pero esos carriles han caminado paralelo. Y es muy curioso que ese tipo de situaciones se estén viviendo en esta administración, que eso es un signo de mal gobierno. Nosotros hemos mostrado nuestra solidaridad con esa pérdida dolorosa de los niños, siempre vamos a solicitar el esclarecimiento y que se lleguen las últimas consecuencias. Y también estamos pidiendo un juicio justo, que se respeten los derechos humanos del señor Mireles y pedir por qué se manda de un estado a otro, cuál es la finalidad de eso. Pues. Tenemos pendiente una reunión con la abogada, no recuerdo bien su nombre, pero es una abogada, del señor Mireles, con el cual en estos próximos 15 días vamos a tener una reunión con ella y una probable visita de ella a la tribu Yaqui. Muy bien, pues para sumar fuerzas, porque aquí de lo que se trata es de que se conozca la ley y que se aplique la ley, y que sea siempre en favor de la justicia, como debe ser la ley, ¿no? Y sobre todo en favor de la mayoría, de las mayorías. Estamos hablando de 1 millón de habitantes por donde pasa el río Yaqui, que están siendo privados del agua, sus cosechas no están siendo fructíferas porque les están quitando el agua, y esto es gravísimo. Sí, lo más importante, como ellos alegan que es para consumo humano, el trabajo ilegal de agua que está en Hermosillo, nosotros podemos decir que no es cierto. Están proyectando negocios inmobiliarios, lagos artificiales, empresas que empiezan a acaparar y lucrar y con el agua ajena. Y además de ello, seguimos diciendo que ellos tienen alternativa. Si de verdaderamente fuera consumo humano, ellos en un reciente desplegado dijeron que con ese agua no podían, el agua les hacía falta para crear empleo, ingresos. Entonces yo creo que el agua no es para consumo humano. Y para consumo humano, pues nosotros somos los primeros en tiempo. Nosotros tenemos 2.500 años habitando en estas tierras y hasta la fecha no tenemos agua potable. Se hacen esfuerzos sobrehumanos para llevar agua para beber. Y yo creo que en todo este proceso, en toda esta lucha, en estos actos de resistencia civil, hemos visibilizado el movimiento y hemos dado los elementos necesarios que nos dan nuestra razón, nuestro derecho y nuestro derecho ancestral a ello. Pues, ¿no? Entonces, yo creo que el respeto a la legalidad para nosotros es un requisito que tenemos que cumplir para hacer lo que sigue. Muy bien, pues esperamos que lo que siga siendo pacífico, como ustedes lo han llevado, el movimiento siempre de manera pacífica, apelando a la ley, y ojalá que de verdad los recursos legales de México sean suficientes para eliminar subjetividades negativas que van en contra de la justicia. Te agradezco mucho. ¿Sí? Nada más, yo creo que las leyes y todo están hechos efectivamente para que se tenga confianza y se apliquen y se haga justicia. Pero yo creo que los poderes fácticos están invadiendo esas esferas de la procuración y de aplicación de la justicia, que ponen en riesgo la estabilidad del país y ponen muy mal al Estado mexicano hacia afuera. Y yo creo que cualquier oportunidad que tengamos
tengamos, denunciaremos eso, porque lo que hagan con la tribu yaqui lo van a ver con todos los indígenas de México. Así es. Y con todas las minorías en general. Bueno, pues te agradezco mucho, Tomás Rojo, nuestra admiración, respeto y acompañamiento a través de la difusión de todas sus declaraciones, propuestas, iniciativas y bueno, pues esperemos que la justicia realmente esté del lado de la verdad y que se cumpla lo que se tenga que cumplir en favor de los yaquis. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Y gracias a ti y a todo tu equipo de trabajo por ese esfuerzo enorme que hacen. Muchas gracias, un abrazo. Seguimos al pendiente, muy cerca de cada paso que dan los yaquis. Sí. Y ahora, pues con tu comentario, Rodolfo Sánchez Mena, que me parece muy importante. ¿Cómo no? Pues es que en realidad la visita del gobernador de California pues está muy ligada a ello, porque el estado de California recibe a buena parte de los migrantes del país y el gobernador de California ha sido los ha recibido a su estado, no ha aplicado prácticas persecutorias, no matan a los migrantes cuando pretenden entrar al territorio, como sucede en otras partes de la frontera norteamericana, y entonces los propios niños migrantes han sido recibidos de otra manera en California. Y su visita a México pues no deja de ser muy favorable en términos de un diálogo, porque lo entendemos que el gobernador de California, el gobernador Brown, viene en representación también del presidente Obama. No podría ser de otra manera, porque se trata de una crisis que está viviendo nuestro país de fronteras, y en esta crisis de fronteras, nuestra circunstancia en la situación que está viviendo el mundo de conflictos se torna muy delicado. Y se torna muy delicado cuando anuncian que quieren enviar otros grupos marines a México para combatir a supuestos grupos transnacionales y dicen que son del crimen organizado. ¿Dónde estarían estos grupos transnacionales? Ellos los ubican en la frontera norte de México, Chihuahua, Coahuila, en las montañas. Para mí, la interpretación que yo hago de esto es que los estarían, y el planteamiento que estarían haciéndolo es, junto con la propuesta del gobernador de Texas, sería enviarlos a Michoacán, a Oaxaca, a Guerrero, que es donde está buena parte de los conflictos transnacionales que está viviendo México, porque es una zona que está abierta a los nuevos proyectos de la Cuenca del Pacífico, como hemos venido analizando en este programa. Muy bien, pero no me dijiste ya de los yaquis, y yo que te puse a Tomás Rojo para que comentes. Bueno, pues es que estamos platicando y te estamos platicando de esto, y que definitivamente la situación de los yaquis es una situación que tiene que ver con todos estos fenómenos que se están dando, y no es un fenómeno parcial, es un fenómeno que tiene que ver con la lucha del agua y de la tierra que se está llevando a cabo en todo el país contra las transnacionales, y que tienen interés en controlar las grandes superficies, las superficies para la producción de alimentos y la producción de agua, y el control del agua, porque si tú controlas el petróleo, controlarás a las naciones, pero si controlas a los alimentos, controlarás a las gentes. Eso pensaba Henry Kissinger. Entonces tenemos por dos vías. Así lo planteó Jerry Brown cuando fue a visitar al Congreso. Les dijo, cuídense del peligro de las empresas petroleras, ¿sí? Él estaba pensando seguramente en su vecino el tejano, ¿sí? Y de las empresas eléctricas, porque California tiene una deuda de 10,000 millones de dólares de las empresas privadas que generaron energía en California, y que las tarifas se fueron hasta arriba y terminaron endeudando al estado de California. Por eso este problema no lo podemos focalizar, sí tiene lugares específicos en donde se están manifestando estos puntos críticos, pero
Se trata de un problema generalizado y que se tiene que atender de conjunto en el país. El problema del país es atender su autosuficiencia alimentaria, proteger el agua del país, proteger las tierras, proteger a los millones de mexicanos que viven en el campo, pero a su vez tener una buena cantidad de alimentos los mexicanos para no depender de esa arma terrible que son los alimentos, porque una hambruna como la que hemos visto que se padece en África, nos acaba. Así es, por eso es que el río del agua, más bien el agua del río Yaqui debe quedarse para los habitantes en torno al río, que son los que cultivan y cosechan y alimentan a todo mundo. Así es. A los campesinos siempre darles el primer lugar en todo, porque de ellos dependemos nosotros. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Tere. Te lo agradezco muchísimo y hasta luego. Bueno, me tocó sustituir a la insustituible Celeste Sáenz de Miera en este programa, pero ha sido un honor para mí acompañarles. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.